Bienvenidos una vez más a su canal de confianza, donde les traemos toda la carnita asada, los secretos jugosos y las noticias más calientes del mundo del espectáculo, especialmente de esas novelas turcas que nos tienen completamente enganchados. Yo soy, y estoy más que lista para desmenuzar el drama de hoy. Hoy prepárense porque la cosa se puso explosiva. Sí, como lo oyeron. Tenemos una noticia que está haciendo temblar las redes sociales, una declaración que ha dejado a todos con la boca abierta y que honestamente no nos esperábamos. Vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que nos robó el corazón en asteriscos en Calcap asterisco, y de unas palabras que aparentemente han salido de la boca del mismísimo Kerem. ¿De qué se trata? Pues, según reportes, Kerem habría dicho algo así como: Hande es mi vida. Sí. Lo sé lo que están pensando. Después de su ruptura, muchos de nosotros guardábamos una pequeña esperanza de que volvieran a estar juntos. Y esta declaración, si es que realmente fue así, podría ser la chispa que encienda de nuevo esa llama. Pero antes de que empecemos a celebrar y a preparar la fiesta de reencuentro, vamos a analizar a fondo esta noticia, a ver de dónde viene, qué tan confiable es la fuente, y qué podría significar realmente. Y por supuesto, antes de que nos sumerjamos en este mar de chismes, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí siempre encontrarán las noticias más frescas, los análisis más profundos y, por supuesto, los chismes más jugosos del mundo del entretenimiento turco. Así que no se lo pierdan, suscríbanse ya. Ahora sí, vamos al grano. Esta supuesta declaración de Kerem Bürsin ha surgido de diferentes fuentes en redes sociales y en algunos medios de comunicación turcos. Sin embargo, hasta el momento, no hay una confirmación oficial por parte del actor ni de su representante. Esto es crucial, mis chismosos. En el mundo del espectáculo, las cosas pueden cambiar en un abrir y cerrar de ojos, y muchas veces, lo que vemos en redes sociales no es necesariamente la verdad absoluta. Pero ¿por qué esta declaración ha generado tanto revuelo? Pues como todos sabemos, Kerem y Hande fueron una de las parejas más queridas y admiradas, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Su química en pantalla era innegable, y fuera de ella parecían ser la pareja perfecta. Su ruptura fue un golpe duro para muchos de sus fans, que aún sueñan con verlos juntos de nuevo. Entonces esta frase Hande es mi vida ha sido interpretada como una posible señal de reconciliación, o al menos, como una muestra de que Kerem aún siente algo muy fuerte por Hande. Y claro, esto ha desatado una ola de teorías y especulaciones en las redes sociales. Algunos fans creen que esta declaración es auténtica y que Kerem realmente quiere volver con Hande. Otros, en cambio, piensan que se trata de un rumor infundado, o incluso de una estrategia de marketing para generar más atención sobre sus proyectos individuales. Y por supuesto, también hay quienes creen que simplemente se trata de una expresión de cariño y respeto hacia una persona que fue muy importante en su vida. Pero, seamos realistas, ¿qué tan probable es que Kerem haya hecho esta declaración? Bueno, si analizamos su comportamiento en los últimos meses, podemos ver que Kerem ha sido bastante reservado en cuanto a su vida personal. No ha dado muchas entrevistas y cuando lo ha hecho, ha evitado hablar sobre su relación con Hande. Esto podría indicar que no quiere alimentar los rumores, o que simplemente prefiere mantener su vida privada alejada del foco público. Por otro lado, Hande también ha mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida amorosa. Si bien se le ha relacionado con otros hombres, nunca ha confirmado ninguna relación. Esto también podría ser una señal de que aún no está lista para volver a enamorarse, o que prefiere enfocarse en su carrera. Pero volviendo a la supuesta declaración de Kerem, creo que es importante tener en cuenta el contexto en el que se habría producido. Según algunos reportes, Kerem habría hecho esta afirmación durante una entrevista, o en un evento público. Si esto es cierto, podría ser que se haya sentido presionado por las preguntas de los periodistas, o que simplemente haya querido ser honesto y expresar sus sentimientos. También es posible que la frase haya sido sacada de contexto, o que haya sido malinterpretada. A veces las palabras pueden tener diferentes significados dependiendo de la entonación, el lenguaje corporal y el contexto general de la conversación. Así que antes de sacar conclusiones precipitadas, es importante ser cautelosos y esperar a tener más información. Pero independientemente de si la declaración es auténtica o no, lo cierto es que ha reavivado la esperanza de muchos fans que sueñan con ver a Kerem y Hande juntos de nuevo. Y quién sabe, tal vez esta sea la oportunidad que necesitan para darse una segunda oportunidad.
Por supuesto, también es importante recordar que ambos son personas individuales, con sus propias vidas y sus propias decisiones. Tienen derecho a ser felices, ya sea juntos o separados. Y como fans, lo único que podemos hacer es apoyar sus decisiones y desearles lo mejor. Pero a ver, imaginémonos por un momento que esta declaración es verdadera. Imaginemos que Kerem realmente siente que Hande es su vida. ¿Qué significaría esto para su futuro? Bueno, podría significar que está dispuesto a luchar por ella, a reconquistarla, a demostrarle que la ama y que quiere pasar el resto de su vida a su lado. También podría significar que está dispuesto a perdonar cualquier error que hayan cometido en el pasado, y a empezar de nuevo con más madurez y comprensión. Y por supuesto podría significar que está dispuesto a hacer todo lo posible para proteger su relación de la presión mediática y de las críticas de los demás. Pero seamos realistas, reconquistar a Hande no será una tarea fácil. Ambos son personas muy exitosas y ocupadas, con agendas muy apretadas. Además han pasado por mucho desde su ruptura, y es posible que ambos hayan cambiado y evolucionado como personas. Sin embargo, si el amor es lo suficientemente fuerte, todo es posible. Y si Kerem realmente siente que Hande es su vida, estoy segura de que hará todo lo posible para demostrarlo. Ahora bien, pasando a otro tema, y aprovechando que estamos hablando de Kerem y Hande, me gustaría recordarles algunos de sus proyectos individuales. Kerem ha estado trabajando en varias series y películas, demostrando su talento y versatilidad como actor. Y Hande por su parte ha estado enfocada en su carrera como actriz y modelo, consolidándose como una de las figuras más importantes del espectáculo turco. Ambos son personas muy talentosas y ambiciosas, y estoy segura de que seguirán cosechando éxitos en sus carreras. Y quién sabe, tal vez en el futuro vuelvan a trabajar juntos en algún proyecto, ya sea una serie, una película o incluso una obra de teatro. Sería un sueño hecho realidad para muchos de sus fans. En fin, mis chismosos, la verdad es que no sabemos qué pasará en el futuro. Pero lo que sí sabemos es que la historia de Kerem y Hande sigue generando interés y pasión en todo el mundo. Y estaremos aquí para mantenerlos informados de cualquier novedad que surja. Así que, recapitulando, hoy hemos hablado de la supuesta declaración de Kerem Bürsin, en la que afirma que Hande es mi vida. Hemos analizado la fuente de esta noticia, las posibles interpretaciones y las implicaciones que podría tener para el futuro de la pareja. También hemos recordado algunos de sus proyectos individuales y hemos reflexionado sobre la importancia de respetar sus decisiones y desearles lo mejor. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Creen que Kerem realmente hizo esta declaración? ¿Creen que Kerem y Hande deberían darse una segunda oportunidad? ¿O creen que es mejor que sigan sus caminos por separado? Déjenme sus comentarios aquí abajo y no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden, aquí siempre encontrarán las noticias más frescas, los análisis más profundos y los chismes más jugosos del mundo del entretenimiento turco. Así que no se lo pierdan, suscríbanse ya. Y nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más drama y más emoción. Adiós, mis chismosos. Pero esperen, que aún hay más. Porque esta historia tiene tela que cortar, mis queridos chismosos. No podemos simplemente conformarnos con analizar la supuesta declaración y sus posibles significados. Tenemos que escarbar más profundo como detectives del corazón. Vamos a analizar el contexto de su ruptura. ¿Qué fue lo que realmente pasó entre Kerem y Hande? Oficialmente se habló de diferencias irreconciliables, de agendas incompatibles y de la presión mediática que afectó su relación. Pero como sabemos, detrás de cada comunicado oficial, suele haber una verdad más jugosa. Algunos rumores apuntaban a que la exigencia de Hande por mantener una imagen impecable frente a las cámaras, unida a su creciente popularidad como influencer, generó fricciones con Kerem, quien siempre se ha mostrado más relajado y natural. Otros chismosos de alcurnia sugieren que celos profesionales y la ambición individual jugaron un papel importante. Al parecer, la competencia por conseguir papeles protagónicos en nuevos proyectos generó tensiones entre ellos. Pero la verdad, como siempre, es probablemente una mezcla de todo esto. Lo que sí es cierto es que su ruptura dolió, y mucho, a sus fans. Asteriscos en Calcap Masterisco no solo fue un éxito televisivo, sino que catapultó a ambos actores al estrellato internacional. Su relación fuera de la pantalla era un valor añadido que los fans adoraban,
y su separación dejó un vacío enorme. Ahora bien, volviendo a la supuesta declaración bomba de Kerem, vamos a desmenuzar las posibilidades. Si realmente dijo Ande es mi vida, ¿qué le habrá impulsado a hacerlo? Asterisco 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 la nostalgia asterisco asterisco tal vez Kerem, al ver el éxito de Ande y su constante presencia en los medios, ha recordado los buenos tiempos que vivieron juntos. La nostalgia puede ser una fuerza poderosa, que nos hace idealizar el pasado y olvidar los problemas que llevaron a la ruptura. Asterisco 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 el arrepentimiento asterisco asterisco es posible que Kerem se arrepienta de haber dejado ir a Ande. Con el tiempo ha podido reflexionar sobre sus errores y darse cuenta de que cometió una equivocación. Asterisco 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 la estrategia asterisco asterisco no podemos descartar la posibilidad de que esta declaración sea parte de una estrategia de marketing cuidadosamente planeada. Tal vez Kerem está buscando generar interés en un nuevo proyecto, o simplemente quiere mantenerse relevante en la escena mediática. Un romance siempre vende y mucho. Asterisco 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 el amor verdadero asterisco asterisco la opción más romántica, por supuesto, es que Kerem realmente siga amando a Ande y que esa declaración sea una expresión sincera de sus sentimientos. Tal vez el tiempo separados le ha permitido valorar lo que realmente importa y darse cuenta de que Ande es la persona con la que quiere estar. ¿Y qué hay de Ande en todo esto? ¿Cómo habrá reaccionado a la supuesta declaración de Kerem? Pues como buena reina del drama turco, Ande ha mantenido el silencio. Ni una palabra, ni un gesto, ni una indirecta en sus redes sociales. Absolutamente nada. Este silencio puede significar muchas cosas. Tal vez Ande está sorprendida y no sabe cómo reaccionar. Tal vez está considerando la posibilidad de una reconciliación, pero quiere tomarse su tiempo para pensarlo bien. Tal vez simplemente no está interesada en volver con Kerem y prefiere ignorar la situación. O tal vez Ande está planeando una respuesta épica que dejará a todos boquiabiertos. El tiempo lo dirá. Mientras tanto, los fans de la pareja están divididos. Algunos celebran la posible reconciliación y llenan las redes sociales con mensajes de esperanza y alegría. Otros, más escépticos, advierten sobre los peligros de idealizar una relación que ya terminó. Y otros simplemente se limitan a observar el drama desde la barrera, con palomitas en mano y el corazón en un puño. En definitiva, mis queridos chismosos, el futuro de Kerem y Ande es una incógnita. Pero una cosa es segura, su historia seguirá dando de qué hablar. Y yo, como su fiel informante, estaré aquí para traerles todos los detalles, los rumores, las especulaciones y, por supuesto, los chismes más jugosos. Así que no se despeguen de su canal, suscríbanse si aún no lo han hecho, y déjenme sus comentarios. Quiero saber su opinión. ¿Creen que Kerem y Ande volverán a estar juntos? ¿Qué creen que Ande debería hacer? Cuéntenme todo. Y recuerden, en el mundo del espectáculo turco todo es posible. Hasta el más improbable de los reencuentros. Adiós, mis chismosos. Nos vemos en el próximo vídeo. No se lo pierdan. Prometo que será explosivo.